Muy buenos días a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Empezamos esta semana con unos nuevos datos, con una nueva información, con unos nuevos conocimientos. Espero que para ustedes esta semana sea una semana excelente, que sea una semana en la cual puedan desarrollar todo lo que ustedes hacen, no se les olvide hacer otro tipo de actividades en las horas de la tarde, despéguense un poco de las pantallas, ya suficiente pantalla es el hecho de ver videos y toda esa información que va llegando a nosotros a través de la pantalla del computador, del celular, de la tablet. Entonces mi recomendación, chicos, es que hagan otra actividad, otro tipo de experimentos. Yo, por ejemplo, estoy pintando un paisaje. Eh, lo estoy pintando a través de una técnica que se llama óleo, que hace mucho no lo hacía. Es la primera capa, por eso se ve tan feo. Y la idea es que vayan viendo un poco como el proceso a medida que yo lo voy eh, terminando y también lo voy como metiéndole detalles, ¿no? También a veces siembro semillas de todos los frutos que encuentro. Entonces, si me como una manzana, guardo las semillas, las pongo a secar y después eh, las seco y las siembro. Eh, pues esperemos a ver qué pasa. Ahí les voy contando. Por el momento les voy a decir que sembré cilantro, tomate y lechuga y ya surgieron unos brotecitos. Eso fue hace más o menos unos 15 días, sino que el trabajo y, bueno, las actividades diarias no me han dejado como estar pendiente de esas, como de las plantas, ¿no? Como hay que ponerle tiempo, pero son actividades que me sacan a mí de todo ese mundo virtual en el que nosotros estamos, ¿cierto? Y pues la idea también es sacarlos a ustedes, incluso del planeta, a través de las clases de geografía que han estado muy interesantes y que hemos podido compartir en este trimestre, a pesar de que sea de manera virtual, pero un conocimiento muy interesante, ¿vale? Igual con los videos que yo les dejo anexos, es importante que ustedes lo revisen porque pues es información que abre un poco la perspectiva de lo que es el universo. Entonces estamos en nuestro curso de geografía de grado sexto, UTP número 20, fecha del 3 al 7 de agosto, meta de comprensión, comprender la influencia del planeta Tierra como parte del universo y sus principales características. Tenemos el desempeño número 2, que es construir un informe escrito en el que muestre cómo es la composición del universo y su influencia en el planeta Tierra. Y pues estamos viendo los elementos existentes en el universo, no solamente los elementos físicos, sino que hoy vamos a ver de los elementos químicos, ¿vale? Recordemos que el universo es absolutamente todo lo que nosotros podemos ver, medir, sentir, detectar, todo, absolutamente todo. Lo vivo, lo no vivo, las estrellas, las galaxias, los planetas, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo, ¿cierto? Y a ver, yo puse unas imágenes, entonces la idea es que ustedes puedan identificar qué aparece en la imagen, ¿cierto? Con las pistas que yo les voy a dar. Entonces, este elemento del universo cae a la Tierra. Esa es la pista. ¿Cómo se llama? Piénsenlo y escríbanlo allí. Aquí nosotros encontramos un cinturón entre Marte y Júpiter. ¿Qué será o qué serán esos punticos? Aquí tenemos Este está fácil. Brilla, pero además de brillar, da calor y además de dar calor o emanar calor, ¿cierto? Su energía es muy fuerte y pueden ser de diferentes colores. ¿Qué serán?
Acá vemos un movimiento muy lindo, aparte tienen como rizos, pero ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué es esto que vemos aquí en pantalla? Y finalmente, esto que tenemos en pantalla, ¿qué es? Son grandes y tienen varias estrellas y tienen muchas cosas, ¿no? Bien, chicos, la idea es que ustedes revisen, lo hayan escrito, lo hayan pensado y voy a devolverme para saber si respondieron de manera correcta. Listo. Tenemos la primera imagen. Son meteoritos. Los meteoritos son los que caen y entran en la atmósfera de la Tierra. Meteoritos. Tenemos un cinturón que está conformado por asteroides. Allí, acuérdense, tenemos a Ceres, que es casi un planeta. Acá tenemos los planetas, en este caso, este es Saturno, ¿cierto? Con sus grandes anillos y sus 82 lunas. Los soles o las estrellas. Estas son las estrellas. El sistema solar, por supuesto. Y tenemos las galaxias, ¿vale? Tenemos entonces allí los elementos físicos, las conformaciones físicas. Y en estos elementos físicos vamos a revisar específicamente cuáles son y cómo están. ¿Listo? ¿Cómo están organizados dentro de ese gran sistema que conocemos como universo? Bien, chicos, entonces, para continuar con nuestra sesión del día de hoy, entonces tenemos los elementos químicos del universo. Vamos a ver de qué están conformadas algunas partes de ese gran universo. ¿Bien? Entonces tenemos aquí que el universo está formado, esto en los elementos estructurales, en los elementos grandes, está formado por galaxias y en esas galaxias, ¿cierto? Tenemos a la que pertenecemos nosotros, que son la Vía Láctea. En esa Vía Láctea nosotros encontramos estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Las estrellas son, por ejemplo, nuestro Sol, ¿cierto? Del cual tenemos un sistema solar y en ese sistema solar nosotros encontramos otros elementos que son planetas, satélites, asteroides, cometas, meteoritos y, eh, eh, y el cinturón de asteroides. Bueno, ahí ya entra dentro de está dentro de los asteroides. Tenemos nebulosas, que básicamente las nebulosas van a estar constituidas por gas y polvo, que ha sido reunión de digamos, gas y polvo que ha sido, pues digamos que, acumulado por explosiones de estrellas y por diferentes eventos astronómicos, ¿cierto? Los cúmulos de estrellas van a ser también esas agrupaciones de estrellas y pueden ser globulares o abiertas, ¿cierto? Tienen unas formas específicas. Nosotros acá tenemos básicamente una tabla periódica, ¿cierto? Esa tabla periódica, ustedes quizás en sus clases de biología han hablado de allí y si no han hablado, en algún momento van a hablar. Aquí nosotros tenemos absolutamente todos los elementos químicos que hemos encontrado o que se han descubierto. Puede que haya otros que todavía no hemos sido lo suficientemente hábiles y minuciosos para descubrirlos, pero todo el tiempo se está estudiando de estos elementos químicos. Y estos elementos químicos que nosotros encontramos en el universo, por ejemplo, el hidrógeno, que es el número 1, y el helio, ¿cierto?, que es el número 2, lo vamos a encontrar por varias situaciones, ¿vale? Esas situaciones van a ser las siguientes.
Los elementos entonces son básicamente, por así decirlo, de lo que está compuesto cada uno de los elementos que existen en el universo. Y nosotros tenemos los orígenes, de dónde aparecen, ¿cierto?, estos elementos y cuál es el origen de estos elementos, ¿cierto? El primero, por ejemplo, va a ser la fusión del Big Bang. En el momento en que existe un Big Bang, allí en ese momento la condensación, ¿cierto?, o la rarefacción de los elementos va a dar, le va a dar ese inicio al elemento del hidrógeno. Entonces, con color azul nosotros vemos que de la fusión del Big Bang, ¿cierto?, van a aparecer estos tres elementos que están en azul oscuro, ¿cierto? Tenemos aquí la fisión de los rayos cósmicos, ¿cierto? Y tenemos dos elementos en rosado, ¿verdad? Tenemos también la explosión masiva de estrellas en color verde. Y si ustedes se dan cuenta, es una gran porción de la explosión, una gran porción de los elementos químicos que encontramos en esta tabla que provienen de allí, aproximadamente cerca de la mitad. Tenemos también la explosión de enanas blancas, ¿cierto?, que también son la posibilidad de ese origen de los elementos químicos. También tenemos como el movimiento lento de las estrellas, ¿cierto? De la masa de las estrellas. Y también tenemos como, a ver, cómo explicarles como la fusión, ¿cierto? La fusión de estrellas de neutrones. Todo el tiempo, en el momento en que las estrellas hacen explosión o en el momento en que existe algún evento de carácter universal, es decir, la explosión de una estrella, el funcionamiento interno de la estrella o el choque de galaxias, ¿cierto? Allí pasan eventos como la explosión, como la fusión, la fisión, que dan origen a esa combinación de elementos del universo y así pueden, de alguna manera, enviarlas a varios sitios del universo, ¿cierto? Por eso, el hecho de que todo lo que nosotros tengamos en el universo, ¿cierto?, va a ser como la presentación de el origen de cada uno de esos elementos. Bien, digamos que eso rápidamente. Aquí hay elementos que son origen, o bueno, que su origen está precisamente dentro de esos momentos estelares, dentro de esos choques estelares, dentro de esos movimientos cósmicos, y allí es donde vamos a encontrar, digamos que, ese origen. Ahora, hay uno en gris, ¿cierto? Y evidentemente pues no se ha podido relacionar con algún evento astronómico que nos dé a nosotros cuenta de dónde salen estos elementos. Bien, eso fue una tabla interesante que encontré para que ustedes sepan evidentemente de dónde salimos y de dónde salen los elementos del universo. Vamos a mirar los componentes químicos del Sol, aunque ya los habíamos visto algunos, ¿cierto? El hidrógeno va a ser el elemento más importante del Sol, con un 91% de átomos. Pero en la masa, es decir,
en su volumen, en la masa, bueno, volumen es otra cosa, en la masa, lo que compone el peso del Sol, ¿cierto? Vamos a encontrar que es el 71%. El helio es el segundo más importante, en átomos el 7.28 y en masa, es decir, de su peso, es el 27%. Oxígeno, el 1% en el peso o en la masa, y tenemos 0.078 en átomos. Carbono, 0.043 en átomos y en masa el 0.4. Nitrógeno, el 0.0088 en átomos y 0.01 en masa. Esto equivale a los porcentajes. Digamos que el que más me interesa que ustedes sepan es el de la masa, que va a ser el peso. Lo podemos relacionar como qué masa tiene, qué peso tiene. Entonces, si nos damos cuenta, el hidrógeno es su mayor componente en peso y el helio también lo es, ¿cierto? Bueno, eso es como uno de los primeros datos, ¿cierto? Entonces encontramos que el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbono son elementos que han existido desde la primera fusión que hubo al momento del Big Bang, según los teóricos. Vamos a ver los elementos químicos que contiene la Tierra, ¿cierto? La Tierra entonces tiene una estructura que quizás ustedes han revisado, que son núcleo, núcleo interno, núcleo externo, los mantos, ¿cierto? El manto, la corteza, y en la corteza vamos a encontrar pues toda la parte de la hidrografía o la hidrósfera. También vamos a encontrar la biosfera, es toda la parte viva. Vamos a encontrar toda la estructura continental y la estructura oceánica. También vamos a encontrar, pues está dentro de la hidrografía, dentro de la hidrosfera. Y tenemos aquí la atmósfera, que es como ese elemento que nos protege, que es mucho más grande de lo que parece acá. Dentro de esa estructura llamada sistema, llamado planeta Tierra, vamos a encontrar que está compuesto por oxígeno en un casi 50%. El 50% del planeta Tierra es oxígeno. En segundo lugar tenemos el silicio, ¿cierto? Que es otro elemento bien interesante que está en la Tierra. 25.7%, hidrógeno 0.9%, el aluminio 7.5%, sodio, hierro, calcio y hay otros elementos en cantidades muy pequeñas que lo ponen como resto y es el 5.7%. Bien, entonces encontramos otra vez hidrógeno, aluminio, sodio, hierro, calcio, silicio y oxígeno. Los componentes químicos de la Luna, vamos a ver cuáles son precisamente esos componentes químicos. Tenemos oxígeno en azul con un 42%, aluminio en este magenta en un 7%, en amarillo un calcio con 8%, hierro en 13%, magnesio en 6%, silicio otra vez encontramos en un 21%, y en el moradito, ¿cierto? Encontramos titanio, sodio, potasio, cromo, magnesio, fósforo, torio, uranio, 3%, entre otros elementos menores. Es muy pequeño, no está aquí en la tabla, creo que está aquí en la parte de arribita, pero no lo alcanzamos a ver porque es el 3%, ¿vale? Allí lo tenemos. Vale. Los componentes químicos de un árbol. Vamos a ver cuáles son esos componentes químicos del árbol. Tenemos oxígeno en un 63%, carbono en un 20%, hidrógeno en un 9.5%, nitrógeno en un 3%, fósforo y azufre en cantidades muy pequeñas, pero allí las encontramos, ¿cierto? Componentes químicos del ser humano, a pesar de que nosotros ya lo habíamos revisado, vamos a revisar con este dibujo un poco más específico.
¿vale? ¿De qué estás hecho? Es la pregunta que realiza esta diapositiva. Si pudiéramos separar los elementos que componen nuestras moléculas, es decir, lo que nosotros tenemos, ¿cierto? En cada una de nuestras células, ¿cuánto habría de cada uno? Hay unos 70 elementos en la composición de todos los seres humanos, o seres vivos, ni siquiera en los seres humanos, en los seres vivos. Y se llaman elementos bioquímicos o bioelementos. Estos son los más importantes, ¿vale? Tenemos, si un niño pesa 40 gramos, vamos a hacer el ejemplo con un niño o una niña de 40 kilogramos, 25 kilogramos pesaría el oxígeno. Imagínense, 25%. El carbono serían 9 kilogramos, ¿cierto? Para un 18%, el 25%, el 25 kilogramos de oxígeno es el 65% de la cantidad del cuerpo, del peso, ¿cierto? O sea, más de la mitad nuestro peso es oxígeno. Tenemos carbono, 9 kilogramos pesaría el carbono en el cuerpo del niño y sería un 18%. El hidrógeno pesa un 4 kilogramos, corresponde al 10%. Nitrógeno, que pesaría 1 kilogramo, correspondería al 3%. Calcio, diríamos que es lo que más pesa, ¿no? Porque son nuestros huesos. Serían 570 gramos, o sea, la mitad de 1 kilogramo aproximadamente. Sería 1.5%. Y tenemos acá fósforo con 445 gramos, que mucho más, casi la mitad de 1 kilogramo también, una cantidad más pequeña. Tenemos aquí que corresponde al 1%. Bioelementos primarios son imprescindibles para la vida. Entonces vamos a saber que hay unos elementos que son importantísimos para la vida. Sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. El más importante de estos bioelementos es el carbono. Es el esqueleto de todas las moléculas esenciales. O sea, el oxígeno se conecta con el hidrógeno gracias a esa conexión o a esa conexión que hace el carbono, ¿vale? Entonces tenemos allí que estas moléculas se llaman moléculas orgánicas. Bueno, ustedes van a ver esto con más detalle, pero yo lo que quería que revisáramos era, miren, los principales, los bioelementos más importantes son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo presentes en cada una de las estructuras y en cada uno de los planetas y elementos que vimos del universo, ¿cierto? Tenemos unos bioelementos secundarios que son magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Estos elementos se encuentran en menor cantidad, pero también desempeñan unas funciones muy esenciales, por ejemplo, en la formación de los huesos y en la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿cierto? El potasio es súper importante también para este tipo de funciones en los impulsos nerviosos. Entonces, cuando yo voy a mover la mano, el cerebro envía una señal y a través de estos elementos es que esa señal puede ir hasta el brazo. Entonces, el hecho de que yo pueda mover mi dedo es porque hay una señal de mi cerebro que recorre, mueve los músculos para que yo pueda hacer este elemento. Oligoelementos. Estos elementos están presentes en el ser humano, pero en cantidades pequeñas, muy pequeñas, pero también son necesarios para el funcionamiento de un organismo vivo. Son el hierro, el manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, de lo que están hechos los planetas. Si se dieron cuenta, este es un elemento que está presente en bastante cantidad en los planetas. Vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Todos estos elementos en nuestros cuerpos. Bien, chicos. La finalidad entonces
de esta clase es que, pues si bien no es una clase de química, no es una clase de biología, si nosotros tengamos en nuestra mente que cada uno de esos elementos que pertenecen al universo tienen una composición no solamente física, sino una composición química que comparte con los seres vivos y en este caso con los seres humanos. Entonces, básicamente, si nosotros resumimos qué son los seres humanos y qué son los animales y qué es lo que hay en este planeta Tierra, la respuesta es polvo estelar. Nosotros estamos hechos de todos los elementos que hay en el universo, ¿vale? En ese orden de ideas, chicos, básicamente la materia que hay en el universo, que podemos ver, sentir, percibir, tocar, todo eso, es un reciclaje de todos los elementos que hay en el universo y que se dieron las condiciones para que pudiesen existir todos estos elementos en el universo. Llámense estrellas, asteroides, meteoritos, seres humanos o ideas. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que se diviertan, que aprendan muchísimo y nos estamos hablando. En una próxima oportunidad nos vemos. Chao, chao, chicos. Oh, chicos, no se les olvide, tenemos la tarea de la sesión pasada. Porfa, hasta hoy hay plazo a las 6:30. Revisen bien las fechas de publicación y de cierre de las actividades para que no haya ningún inconveniente. ¿Listo? Chicos, cuídense muchísimo y chao, chao.